ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Los tenores entran a la cancha. Cantan cada gol y cada jugada. La pasión que llevas dentro. Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase. Aquí comienza el show de los tenores. De milagro no hubo fallecidos. En uno de los hechos más violentos de la década, el partido de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente debió ser cancelado. Esta mañana, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, dio un nuevo parte de los 12 hinchas heridos de gravedad. 8 de esas personas ya han sido dadas de alta, por tanto van a quedar solamente 2 personas, que son las que ayer estaban más graves. Le van a dar de alta la semana que viene. Van quedando solamente 4 internadas todavía y seguramente al final del día se van a quedar 2. Así que es una buena noticia y se le queríamos compartir con ustedes. Se lavaron vergonzosamente las manos. Más allá del origen de los incidentes, en Independiente de Avellaneda culparon de todo a los hinchas de la U. El presidente del club, Néstor Grindetti, incluso adelantó que exigirían los 3 puntos y recurrirían a todas las instancias. En todas las instancias que correspondan. Si hay que viajar a Paraguay, vamos a viajar a Paraguay y vamos a seguir como esto hasta el último. Yo creo que acá corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad de Independiente. Estuvieron cara a cara con la muerte. Se suman los testimonios de los fanáticos azules que sufrieron prácticamente un linchamiento público. Emilio Rivera dio cuenta que la pesadilla dentro del estadio se extendió a las calles del Gran Buenos Aires. El cual titubeó un poco y luego yo levanto la vista y veo la turba de 8 o 10 personas. Sacaron a 2 de dentro del vehículo, los sacaron afuera del vehículo, los patearon, les tiraron piedras alrededor del suelo también y tuvimos que arrancar los 4 dentro del vehículo y no los 6 los cuales nos comprometimos a arrancar, ¿me entiendes? Apoyo irrestricto. José Antonio Viera Gallo ha sido el rostro visible del respaldo gubernamental para los 12 lesionados y los más de 100 detenidos. El embajador de Chile en Argentina señaló que hay un antecedente cercano que deja en claro que anoche no se hicieron bien las cosas. Universidad de Chile vino la otra vez, jugó con Estudiantes y no pasó nada, fue todo como corresponde. Hay que hacer un esfuerzo en todos los países para que una contienda deportiva se mantenga en ese terreno y no se convierta en un conflicto violento. En otros temas, ¿quién manda a quién? Hugo González se refirió al interinato en la banca de Colo-Colo y de lo que intentarán en estas semanas junto a Luis Pérez. Según el ex defensa Albo, se encontraron con un plantel totalmente dispuesto al trabajo. Son unos chicos muy entregados, hicieron 2 o 3 prácticas que hemos tenido, han sido espectaculares, han tenido toda la disposición, todo el respeto, todas las ganas de revertir todo lo que ha sucedido de aquí hacia atrás. Todavía no hay goles en el Claro Arena. Los equipos femeninos de Universidad Católica y Santiago Morning empataron sin goles en el primer partido oficial disputado en el nuevo recinto de la UC. Para la delantera Agustina Heyerman fue todo un orgullo inaugurar el recinto. En lo personal, ser hincha y jugar el primer partido en casa, emocionante. La expectativa era alta, con la cantidad de gente y el apoyo, y lo sentimos, así que muchas gracias a toda la gente que vino y espero el espectáculo le haya gustado dentro de todo. Y en ADN.cl. Cruzados descartó la venta de entradas a los hinchas de Unión Española luego que el partido fue declarado clase A. Chequea las reacciones a nivel mundial de la noche de violencia en Avellaneda. Y entérate además en ADN.cl de los comunicados oficiales en Argentina que dieron cuenta de las profundas diferencias entre el gobierno central y las autoridades políticas de Buenos Aires. Los tenores están en el clásico de las 2. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Es un disco contemporáneo a la guerra de Vietnam. What's going on, Marvin Gaye? ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, son tantas las preguntas, son tantos los hechos. ¿Qué viene para el futuro? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo llegamos a esto? La mesa de los tenores ya dispuesta con nuestros enviados especiales y una enorme cobertura de ADN en la ciudad de Buenos Aires, con Rocío Ayala, con Alberto López, con Danilo Díaz, aún instalados en la capital trasandina. Me acompaña Pancho Muat, me acompaña Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, el Tigre Cruces ayer encabezando además desde Santiago la transmisión para un partido que no olvidaremos. Hoy Tigre Cruces en señal de
de tristeza, de pesar, de vergüenza. Tampoco en este estudio de los tenores nos acompaña ni la pelota ni las camisetas. No están los colores, no está la alegría y no está el sentimiento de una camiseta como todos los días en exhibición, porque el día no está para eso. Por eso no hay colores, no hay camisetas, no distinguimos un partido en particular y tampoco está la pelota, que es la más linda de todas. Comienzo con Rodrigo Hernández, el que más sabe. Yo estoy desolado, Carlos, porque el partido de noche tendría que haber sido una fiesta. La U estaba cumpliendo una actuación, digamos, más que interesante desde el punto de vista deportivo. Se había puesto en ventaja, vino la paridad, que obviamente traía incertidumbre al desenlace del partido, pero la U estaba compitiendo ante un equipo muy aproblemado en su realidad, en su presente futbolístico deportivo. Y realmente yo tenía fe de que la U iba a sacar adelante la tarea y se iba a meter entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana, con un partido además por delante ante los peruanos, el equipo Pipo Gorosito, donde perfectamente se podía optar también a una victoria. Y lo que vivimos anoche fue una secuencia de hechos, una historia que se fue escribiendo capítulo a capítulo, en la que al comienzo parecía una cosa y al final también terminó desvirtuada y convertida en otra cosa, donde hay un hecho sumamente grave y que me parece que tiene que ser parte finalmente tanto del informe Conmebol como de las consecuencias para Independiente, y digo Independiente, respecto del abandono de la barra visitante. Ya vamos a entrar tal vez en el detalle más fino, o en su minuto se hablará respecto de cómo se encendió la mecha. ¿Abandono te refieres a desalojo? No, al abandono, al no cuidado, al no cuidado, a la no protección, a la no creación de colchones de seguridad, a cómo digamos, la policía y el dispositivo de seguridad anoche maltrató a la hinchada de la U, y lo que quedó solamente acreditado cuando después una turba de hinchas de Independiente, digamos, ingresó para agredirlos sin que hubiera ningún tipo de custodia. O sea, eso me parece completamente reprochable y que es parte de un análisis de una historia que sabemos cómo terminó. Obviamente hay que hablar después respecto de la inconducta de cierta gente, y eso será parte del análisis más fino, ¿no? Pero en lo grueso creo que hay errores groseros de organización y que decantaron en una situación más que lamentable. De acuerdo al despliegue de nuestros enviados especiales, Rocío Ayala en la embajada, Alberto López en el hospital Pedro Fiorito, Danilo Díaz, testigo directo como tenor también en la mesa en la capital trasandina. Antes de darle el pase a Danilo, que estuvo anoche, Pancho Muat, tenor fundador, hincha azul, tenor azul. Tu sentimiento a propósito de lo que tuvimos que ver, que fueron imágenes horribles y algo que, con 17 años de programa, tampoco podemos decir que no lo vimos venir. O sea, como que aquí se ha venido cantando y se ha venido acompañando este fenómeno, lamentablemente. Sí, ayer se usó bastante en la transmisión de ADN un concepto, un término que me parece muy correcto, es la tragedia de Avellaneda. A propósito de la tragedia de Heysel, a propósito de la tragedia tan fresca, no tan cercana del Monumental en abril de este año, ahora la tragedia de Avellaneda. Y me parece que a partir de allí, de empezar a usar términos adecuados para referirse a situaciones desoladoras, como bien apuntaba Rodrigo Hernández, empezamos a poner el bisturí en las zonas donde efectivamente hay que ponerlo, que son muchas. Yo diría que si esto fuera un cáncer, diría que es metastásico, diría que está repartido, que no está focalizado en un solo sitio específico del órgano encapsulado, y por lo tanto es posible extirparlo con una maniobra, con una cirugía fina, y luego ya estamos operados de nuestro mal. Yo creo que aquí hay un tema con la violencia latente en el lenguaje, en las formas, en el discurso, que de pronto traspasa la mente, el espíritu y el alma de nosotros y nos convierte en turbas locas, desenfrenadas, desquiciadas. Y aquí me voy a saltar el color de la camiseta. Voy a adelantarme y anticiparme en ese sentido, a no decir, ok, coincido con Rodrigo en los fallos de organización, y ya después entraremos a hilar más fino en eso de anoche, pero que hay una cuestión anterior. Fíjate que, si me permites, leer en voz alta un texto que compartió un amigo de esta mesa, además, Patricio Hidalgo, que es hincha de la Unión Española,
hace un ratito nada más subió un texto en su Facebook, que me lo pasó mi esposa, y dice así, moriré pensando que estar en un estadio de fútbol es uno de los mejores planes que puede tener una persona. Ese es el lugar donde abrazo a mis más queridos amigos, vibro con mi hijo, vivo emociones intensas. Hasta ahí, para mí, representa a muchos de nosotros y a cualquiera que sienta ese amor que sentimos todos los que estamos acá por esta actividad. Nadie me va a sacar de mi error. Y desde ese espejismo voluntario acompaño en el alma a los familiares de la masacre de Avellaneda, a los hinchas de la U y a todos los que volvemos a la infancia cada domingo sobre un tablón, a los miserables que no esperaron el desalojo del estadio para sacar ventajas pequeñas por redes sociales, a los sociólogos de ocasión que aprovechan la tragedia para confirmar teorías, a los ladinos que solo quieren saber si van a ganar o perder puntos, a los que consideran en algún punto generoso o razonable herir o ser herido, los que sonríen frente a una golpiza por TV porque aquello les da la razón en algo, los que reenvían imágenes escabrosas para que el grupo de WhatsApp se entere. A todos ellos les deseo que al menos se reconozcan y nos reconozcamos en esta enumeración y piensen las cosas de nuevo más lentamente, que las heridas se recuperen y que vuelvan a casa pronto. Lo demás lo verán los tribunales. Me encantó ese texto. Me encantó porque pone el foco en un montón de situaciones, escenas cotidianas que son parte de nuestro cotidiano y que nos tienen desbordados, desolados, decía Rodrigo, y sin saber mucho por dónde ir para ir corrigiendo esto que nos convoca y nos deja sin palabras. Aprovecho contarles a quienes se suman a la sintonía de los tenores de ADN que hoy estamos en edición especial hasta las 4 de la tarde. Danilo Díaz. Muchas emociones en las últimas horas, el fútbol que prometía la ciudad de Buenos Aires, lo pudiste disfrutar y anoche me imagino también te pudiste avergonzar, te pudiste horrorizar. Tenor del Pueblo, estoy contigo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es una tragedia, como lo dijimos ayer en la transmisión y como lo recuerda hoy día Pancho. Es brutal lo que sucedió y acá no hay ningún inocente de los protagonistas. El lumpen que se tomó el sector de la barra visitante es responsable. Llegaron a cometer tropelías. Lo que le hicieron al personal de aseo, lo que hicieron en los baños, lo que hicieron lanzando artefactos, inodoros, palos, una bomba de ruido, no tiene perdón y no se puede aceptar y no se puede ni siquiera discutir. Fueron a eso y pusieron, y lo más grave, pusieron en riesgo la vida de 3.000 chilenos. 3.000 chilenos que estaban en la tribuna, gente común y corriente que vino hasta Buenos Aires para ver a su equipo a la Universidad de Chile, que se ilusionó, que gritó el gol de Asadi, que creyó que podían volver a hacer una gesta internacional. A esa gente, este lumpen, ¿serán 100? ¿Serán 80? Los pusieron en riesgo. ¿Saben por qué? Porque actúan desde la ignorancia y desde el desconocimiento, porque ellos no saben que en Argentina operan otros códigos, que no digo que estén bien, pero existen. Existe ese vínculo entre los violentos, las barras y el poder político y las policías. Porque ayer cuando la hinchada de Independiente en el primer tiempo, al ver que la policía no actuaba, no intervenía en el pésimo operativo que generó Independiente y que seguramente tiene que ser sancionado por la Conmebol, porque el responsable de la operación es Independiente de Avellaneda y tiene la primera responsabilidad, aunque valga la redundancia, cuando la gente empezó a cantar "La barra tiene miedo, la barra tiene miedo", ahí ya vino el desmadre total, porque los barras bravas ingresaron. ¿Y por qué ingresaron? Porque la policía les liberó la zona, les permitió ingresar a esa zona y masacrar. Pocas veces en mi vida profesional, y comparto con Alberto López cuando estábamos en el momento de la transmisión, cuando vemos que ya la gente se iba yendo, estaba prácticamente vacío y de pronto ingresan por una de las bocas de la tribuna, ingresa un grupo despavorido. Eran los rezagados. No sé si eran barristas, no sé si era gente hinchas común y corriente, no sé quién eran, da lo mismo. Pero nadie merece vivir lo que vivieron ellos, porque llegaron un grupo de desalmados, de delincuentes,
tienen que haber sido 100, hablan los medios argentinos, la televisión argentina, las radios argentinas, y los masacraron. Ese palo en la cabeza a ese hincha que no lo mataron de milagro. Todos pensamos que ese muchacho que se lanzó de la tribuna o que cayó de la tribuna, ese muchacho estaba muerto. Afortunadamente vive y ojalá que tenga una buena recuperación. Pero lo que vimos ayer fue la barbarie total. Un grupo de lumpen que dejó la escoba, se aprovechó de la desidia, de la carencia total de organización de Independiente, de un presidente frívolo. Grindetti, su nombre es frívolo, Néstor Grindetti, porque mientras había gente herida al borde de la muerte, quizás como nos decían los choferes de las ambulancias, Grindetti estaba preocupado de los puntos. Lamentable. ¿Dónde está a esta hora Tigre Cruces, el presidente Independiente? En Asunción, en Paraguay. Hace poco habló con TC Sport, ya lo vamos a comentar. Néstor Grindetti, a esta hora, el presidente Independiente fue a la sede de la Conmebol. Y aprovecho de preguntarte porque en esta lógica de la información, de lo que se comparte, del vertedero del algoritmo y las redes sociales, mi querido Tigre, circuló un comunicado. Algunos medios de comunicación dieron cuenta de él con lo que era supuestamente la sanción de Conmebol. Aquí en ADN Deportes, ¿qué decimos al respecto? Que ese comunicado es falso, que hubo medios argentinos que lo leyeron al aire y que posteriormente dijeron que el comunicado era falso, que no era emitido por ninguna autoridad de la Conmebol. Claro, decía que finalmente los equipos estaban descalificados de la Copa y que iban a estar descalificados por unos años más. Pero ese comunicado que circula en redes y que aparece cerca de las 13 horas es falso y no es un comunicado verídico ni entregado por alguna autoridad de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En un año que ha sido horrible para el fútbol chileno en lo internacional, me recuerdo también la frase que fue la reacción inmediata del ministro Cordero, ¿no? Luego de lo de Colo-Colo en el Monumental. Hay que tratar a las barras como organizaciones criminales. Cristian Arcos, buenas tardes. Sí, ha sido un año espantoso en ese sentido, ¿no? La tragedia del Monumental, la tragedia de Avellaneda, suscribiendo lo que dicen los muchachos, suscribiendo las palabras del Pato, que eran conmovedoras las que leyó Pancho, de Pato Hidalgo, que siempre encuentra el sitio para la palabra precisa, el Pato, que es un muy buen amigo. Es complicado empezar a comentar un montón de cosas, ¿no? Porque uno siente pena también, más allá de lo que ocurra, de que tenemos que dar la información, de que hay que estar atentos a lo que pasa, de ser muy precisos en toda la info, preciso más que apresurado, ¿no? Eso también es un buen consejo habitualmente. Estamos en presencia de situaciones que se han normalizado, que se han promovido, que se han en algunos lugares hasta aplaudido, respecto a formas de reaccionar, ¿no? A lo que tú eres capaz de hacer en virtud de supuestamente un color, una camiseta, con códigos que son incomprensibles, inentendibles, y con acciones que son también inentendibles. Hubo 111 personas en algún minuto detenidas, ¿no? Entonces, no había ningún hincha, ningún aficionado independiente detenido, ¿no? No, ninguno. No, hay una versión de que serían 2 los argentinos detenidos, de un total de 113. Pero ese operativo a los buses en Puerto Madero es intencionado. Claro, entonces tiene una intencionalidad evidente. Empieza, evidentemente que ahí uno empieza como a sumar un montón de cosas. Pero hay una desolación más grande y que tiene que ver con la actividad toda, tiene que ver con uno trabaja en esto, nos dedicamos a esto y todo, pero uno siente un profundo amor por esta actividad. Por eso es tan conmovedor lo que comentaba el Pancho del texto del Pato. Fíjate que sin haberlo leído nada, justo en la mañana estábamos hablando en el Ciudadano de todavía vamos al estadio creyendo que es el mejor panorama del mundo. Yo todavía voy al estadio pensando que y sentimos que somos unos privilegiados porque trabajamos yendo al estadio. Es demasiado importante para uno, es demasiado importante para tanta gente, para gente más que uno. Hay gente que vive de esto, además. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay dolores, ¿no? que se transfieren y que duran montones, porque al final uno asiste al estadio con todos los ripios que tiene, uno asiste al estadio con todas las complicaciones que tiene, uno asiste a estadios buenos, bonitos, feos y todo. Porque ¿saben qué? Uno no va solamente a ver el partido, uno va a ver al abuelo que te llevó al estadio, uno va a ver a tu papá, uno va a ver a tu hermano, uno va a ver a tu amigo que
ya no está, y uno con los chiquillos de la Guayquillo que íbamos al estadio, uno va al estadio. Y Cristian, agregaría a propósito de ese ir al estadio, que incluso hemos aceptado, muchos de nosotros, ser sometidos a un montón de indignidades en la fase previa, por ejemplo, ingresar a un recinto, en atención a que lo aceptamos y lo entendemos en la medida en que esas medidas, nos ayuden justamente a prevenir ciertas situaciones como las que hemos visto que... ¿En qué minuto se desborda todo eso? ¿En qué minuto la conversación dejó de estar en... Yo entiendo que es un deporte competitivo, sí lo entiendo el folclore del fútbol también lo entiendo, pero no entiendo esta se desborda, apertura, ¿sabes cuándo? Y este chip libre cuando entra gente se desborda cuando lo verdaderamente importante de un partido de fútbol que ocurre en una cancha y que tiene que ver con un plantel de jugadores, con el banco de reserva, con el cuerpo técnico que lo preparó, cuando ellos son desplazados del eje, digamos, de la verdadera importancia, y la importancia la toman otros personajes que somos decorados y que queremos ser protagonistas de la historia. Pues ¿cuántos comunicados hemos visto? Comunicados de barra decir, no vamos a permitir que pase esta cosa, no vamos a permitir que se juegue el partido, no vamos a permitir que nos quiten un lienzo, no vamos a permitir... Claro, el foco y la mirada está en cualquier lado. Pero si el domingo además el partido de la U estuvo interrumpido, ¿no? Sí, claro, el domingo. Ojo, una interrupción que nunca, no sé si alcanzamos a comentar con detención en el partido de la U con Audax. Un buen comienzo, fíjate, de la U en ese partido. Viene el congelado, digamos, a los 10 minutos, fruto de que un grupo de la barra, ¿no es cierto?, quiso presentar su reclamo y sus descargos, haciendo estallar unos petardos tremendos, ¿no es cierto?, porque le habían quitado objetos de animación antes de entrar, porque había una presencia policial intimidante, que es verdad, había una presencia policial descuadrada ahí para el Codo Sur, y el partido se enfrió, y eso afectó finalmente deportivamente a la U también. Es decir, como ayer era impensable, pensar que ese partido se reanudara, con lo que inmediatamente supimos que estaba ocurriendo. Y con la U peleando el partido, con la U peleando. Y resulta que ese primer tiempo, esos primeros 45 minutos... La U clasificando. La U clasificando además, y ojo, compitiendo con mucha dignidad, haciendo un muy buen partido los primeros 25 minutos, es decir, compitiendo y teniéndonos a todos que seguíamos la televisión en ese minuto, el partido por televisión, muy expectante respecto a lo que ocurría en la cancha, porque es en la cancha donde se supone que acontece este juego. Yo creo que hace bien Danilo, que además estaba en el estadio, y también me parece que apunta a lo de Rodrigo Hernández, esto de los 3.000 chilenos que acompañaban a la U, muchos que viajaron, otros que son chilenos allá y que son de la U, y que una vez que se hizo el llamado a evacuar el estadio, con la dificultad para que ellos pudieran escucharlo en el estadio, porque otro tema de la organización y lo altavoces. No se escuchaba. Y se enteraron porque escucharon la radio, porque desde acá de Santiago le dijeron evacúen. Bueno, tal cual. Habrá que precisar, no lo vamos a saber nunca, pero bueno, si son 10, 50 o 100... Sí, pero es ese rango. Son ellos. Me quedo con un testimonio de un colega argentino, Tigre, ayer en la transmisión que conducías, que encabezabas, cuando dice, a nosotros nos revisan por un encendedor, y estos chicos vienen completamente alcoholizados, vienen completamente drogados, y eso es un factor también, porque esa gente actúa con criterios no normales, actúa con criterios de irracionalidad que, por ejemplo, les lleva a lanzarle un inodoro a los que están abajo, digamos, por decir algo simple. Y qué bueno que apuntas también, Pancho, y ya voy con Alberto López, que me está apurando con información desde el hospital, porque queremos también tener información de los heridos más graves. Qué bueno que apuntas a lo de los términos adecuados, y la importancia del lenguaje. Porque ya que hablamos de la experiencia estadio, hay que prestarle atención también a lo que cantan las barras. Lo mínimo, sodomizar al adversario, al hincha del equipo rival, lo mínimo. Eso también crea una realidad, me parece. Te pongo un ejemplo. Me parece. Para cerrar esta idea que tú pones sobre la mesa, no para cerrarla, para abrirla como conversación. Contra Independiente, el miércoles pasado, en la Galería Norte, que estaba todo más o menos ok, estábamos relativamente cerca del codo donde estaban los hinchas de Independiente, numerosos, que gritaron harto, ¿no es cierto?, bien activo, pero la cosa no pasa a mayores. No pasan nunca a mayores, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste básicamente la despedida, que esto es habitual ya, de algún grupo de hinchas, que siempre son pocos,
respecto de esa barra visita, del rival, de la barra del rival. Gritarles cosas, empezar a insultarlos, garabato. Yo vi un niño chico con voz aguda, de pito, que yo no quise ni mirarlo así como mucho, no tenía más de 10, 11 años. Y el canto de él era ese típico canto que hemos escuchado 100 veces a propósito de los argentinos que les quitaron las Malvinas. Y el canto lo disfrutaba el niño y le gritaba a los hinchas de Independiente eso. Y los dos adultos que estaban con ese niño celebraban la gracia y el humor del cabro chico, ese humor grueso, brutal, ¿no es cierto?, horripilante. No se trata de ponerse grave, simplemente de decir que esa expresión del lenguaje de ese niño de 11 años, secundado por dos adultos que le celebran la gracia, está expresando algo que lo menos deberíamos mirarlo, porque habla de nosotros. Reacciones, comentarios, Tigre Cruces, más información. Sí, son variados también a esta hora, varios amigos que dejan en este horario nota de voz, pero si pueden y se animan también con nota de texto. Hay un amigo que nos entrega una carta que le voy a hacer llegar a los tenores, una carta al equipo, pero hay dos mensajes. Voy a leer el siguiente, uno de la historia de anoche y otro, imagínense proyectando lo que viene. Mi querido hijo Manuel estaba en el estadio. Apenas por los parlantes indicaron que debían retirarse los hinchas de la U, junto a sus 4 amigos corrió, saliendo a una calle angosta, como dijo el Superman en la transmisión. Aparecieron entre autos estacionados muchos hinchas, o muchos barras. Uno de ellos le tiró una patada voladora y lo hizo caer. Se le venían encima agresores. Él me dijo, papá, solo la adrenalina me hizo levantarme y alcanzar a huir. La policía simplemente era testigo de todo lo que pasaba. Saluda al equipo Jorge Espinosa con el testimonio de su hijo, de quien nos alegramos se encuentre en buenas condiciones. Y el siguiente marca un poco lo que seguramente se piensa en muchas casas donde hasta ahora o en el trabajo está prendida la radio. Tenores, tengo un hijo de 8 años. Hace 6 que estoy rogando a mi señora que me permita llevarlo al estadio para ver a la U. Ya la había convencido y el próximo partido iba a llevar a mi hijo por primera vez al estadio. Y por esas cosas que tiene la vida, lo que pasó anoche, no lo llevaré a un estadio. Lo peor de todo es que mi esposa tiene razón al decirme que es muy peligroso. Es increíble el daño que unos pocos le pueden hacer a una sociedad. Camilo de Lo Barnechea. Disfruta las ofertas que Santa Isabel tiene para ti. 6-pack de cerveza Royal Golden o Coors Lata, 4.590 pesos con todo medio de pago en tu local más cercano, santaisabel.cl y app. Santa Isabel te conviene. Agradecemos esos mensajes, esos testimonios también de muchos chilenos que tuvieron la fortuna de acompañar a su equipo y la experiencia terrible de vivir lo que ocurrió ayer en Avellaneda. ¿Algo más, Víctor? Sí, sumando también a varios de los comentarios, tuve también la oportunidad de conversar con un amigo que su hijo estaba en el estadio. Salió a los buses y posteriormente fue detenido. Estuvo detenido hasta la madrugada y posteriormente salió del lugar y le cambiaron incluso el pasaje de vuelta. Él viajaba de regreso a Chile a las 5 de la tarde y lo habían cambiado para que pronto dejara el país en horas de la mañana. Los días 13 y 14 de septiembre acompaña el equipo de Copa Davis Antofagasta Minerals, capitaneado por Nicolás Mazú, al curso central del Estadio Nacional, donde enfrentaremos a Luxemburgo en una serie histórica. Auspician Antofagasta Minerals, Banco Estado, Team Chile, IND, Tilki y la Clínica Universidad de los Andes, además de Cachantún. Invitan Federación de Tenis de Chile y ADN, la radio del tenis chileno. Compra tus entradas en puntoticket.cl, no te lo pierdas. Vergüenza y preocupación ante todo lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así. Fuerza a todos los hinchas y sus familias. Espero que todos puedan volver a su casa. Arturo Vidal en redes sociales. Estamos también atentos a reacciones de las autoridades del fútbol chileno. Se nos anuncia para los próximos minutos alguna vocería, alguna declaración de Pablo Milad, el presidente de la NFP, y así como el árbitro pide al VAR que congele la jugada, congela hoy Doña Carne para septiembre. Punta paleta 8.498 pesos, Abastero a 7.498, Lomo Centro importado a 4.998 y el Trutro Cuarto importado a solo 2.298. Congela hoy y ahorra en septiembre con Doña Carne y doñacarne.cl. Argentina. Preocupados también de los hinchas heridos en los hospitales. Estamos contigo, Alberto López, trovador del gol. Sí, nos encontramos acá a las afueras del Hospital Fiorito de Avellaneda. Y bueno, hay 2 personas acá que han acompañado en todo este proceso a uno de los que está hospitalizado, al que está más complicado, que en su momento estaba con riesgo vital. Hablo de Gonzalo Alfaro, tenemos entendido que es de Calera. Calera, sí. Vamos a conversar con 2 amigos, vamos a resguardar sus respectivas identidades por todo lo sucedido. Bueno, somos ADN, estamos en vivo. Cuéntanos un poco, ustedes recién acaban de pasar a recibir un informe, el último informe también del doctor. Sí, recibimos el informe de la doctora.
Ella nos explicó que Gonzalo ayer llegó con un traumatismo en el cráneo, con golpes una fractura en el cráneo, en verdad, con hundimiento en el cráneo, y él entró a pabellón, fue operado con éxito. Además, recalcar que él cuando llegó estaba con poca conciencia, tenía poca conciencia, y eso era bueno porque al final no llegó de forma inconsciente. La operación se hizo porque debía hacerse claramente, y como le digo, la doctora dijo que fue una operación exitosa. Ahora en estos momentos Gonzalo está con sedación, le pusieron un catéter para medir la presión de su cerebro, y intentaron sacarle la sedación, pero tuvo como acto un poco de excitación, entonces lo volvieron a sedar para dormirlo, y ahora en horas de la tarde van a volver a sacarle la sedación para ver cómo sigue. Además, igual salió una información que él había sufrido como una caída en altura, y por la conclusión que nos dio la doctora, al parecer no fue así, solo la fractura que sufrió en el cráneo fueron por los golpes que recibió, y concluyó que no fue la caída en altura porque él no sufrió lesiones ni en sus piernas, no tiene lesiones en su pelvis, dijo, en sus otras partes del cuerpo, fue solo la lesión craneal. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 33 años. Cuéntanos un poco su círculo familiar, ya que ustedes son amigos, él tiene hijos. Sí, tiene hijas, tiene 3 hijas, es un padre bastante comprometido, siempre lo he visto así. Y nada, súper lamentable lo que pasó, fue súper triste ver la situación en que estuvieron todos los hinchas ayer, así que esperando que se recupere Gonzalo para que pueda volver a Chile con su padre que viene para acá. Te veo muy afectado y no es menor. ¿Cuándo ustedes tenían pasaje de retorno a nuestro país? Sí, yo tengo retorno ya mañana en la mañana. Claramente estamos bastante afectados porque en redes han circulado muchos videos. Bueno, nosotros estuvimos en el estadio igual, vimos todo lo que pasó. Sabemos que aquí hubo mucha negligencia de parte de la policía, de parte de la seguridad. Independiente no dio ninguna seguridad a todos los hinchas que estábamos ahí. Nos dejaron a la deriva. La policía pudo haber actuado en cualquier momento cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y ni siquiera fueron a intervenir. Pues entonces es como claro que parecía que esto querían que sucediera. Pues. Estaban todas las condiciones para que sucediera. Bueno, que les vaya muy bien, muchísimas gracias. Cuídese, trovador, Augusto. Ahí están los amigos de Gonzalo Alfaro, que lucha por su vida acá. Ellos mismos nos han solicitado recordar sus identidades por seguridad, por todo lo ocurrido, compañeros. Padre de 3 hijas, que vive en la ciudad de La Calera y que está muy comprometido, de acuerdo al testimonio de sus amigos. Llegan más reacciones, hay más información. Víctor Cruz, antes de volver ahí a la zona del hospital con Alberto. Sí, hay muchas reacciones, Carlos. Voy canalizando también y voy guardando también. Hay 2 cartas, textos largos que quiero compartir con los tenores, que van a llegar respectivamente a ustedes y al mismo tiempo de mucha gente. A ver, me detengo en otro texto acá al WhatsApp de ADN. Dice Claudia Cienfuegos: no puedo decir que es un buen día porque lamentablemente es un día triste. Estoy destrozada, dice Claudia. No puedo creer cómo los humanos dejamos de ser tan humanos, cómo una fiesta termina siendo una tragedia que nadie debería vivir. Esto en el fútbol debe cambiar. Y sumo otro también: buenas tardes, tenores, solamente decir que lamentablemente la violencia le ganó al fútbol desde que tengo memoria, y se extrañan esos tiempos donde se iba al estadio en familia, con una mantita, con un cafecito para compartir. No sé si esos tiempos en el fútbol volverán. Mi amigo Pepe, siempre en sintonía, buen amigo de la mesa también. Don Humberto Maturana decía que el ser humano verdadero existía a partir del lenguaje. Son las palabras las que definen al ser humano, y es ahí donde empieza la verdadera relación con el otro. No puedes pasar por alto lo que gritas, porque la deshumanización, Pancho, es una cuestión brutal, es como la negación del otro. Yo no sé si corresponde llevarlo a ese terreno, porque cuando tú los escuchas a ellos, todos se declaran antifascistas. Pero a mí me parece que estas barras bravas son lo más fascista que hay. Sí, pues, totalmente. Totalitaria, absoluta, fascista. Fíjate que ayer tuvimos un momento precioso en este estudio, cerrando el programa con Jorge Caracholi, y cantó y celebró como buen hincha de Colo-Colo
aquellos tiempos en que había reuniones dobles en el Estadio Nacional. Entonces tú dices ya que todo tiempo... No tiene que ver con que todo tiempo pasado fue mejor. Simplemente es la descripción de una escena social, lo mismo los clásicos universitarios nocturnos, etcétera, que obviamente desapareció porque el paisaje social de Chile cambió. Dramáticamente cambió. ¿Cambió para mal? Sí, cambió para mal. Pero hoy día nosotros vivimos en tiempo presente, vivimos el 2025, estamos haciendo este programa en este minuto, el 2025, un mes de agosto, y es ahora cuando tenemos que mirarlo, es ahora cuando tenemos que enfrentarlo, es ahora cuando tenemos que pensarlo para intentar que no te gane esta batalla y te deje completamente fuera de juego, completamente offside. Y eso no tiene que ver con la edad que tenemos, sino tiene que ver con el modo en que lo vivimos, con el modo en que lo miramos, con el modo en que lo decimos. Y de ese modo claro, tenemos que ser también enfáticos para jodernos y molestarnos y cabrearnos cuando vemos situaciones cotidianas que te desmadran una escena que lo hemos dicho y lo piensa la mayoría de la gente que le gusta ir al estadio a ver fútbol, porque muchos otros han dejado de ir, entre otras cosas, por esto mismo. Los que seguimos queriendo ir al estadio, desafiamos incluso esas adversidades, esas molestias, lo que quiera, pero la verdad tenemos que ser un poquitito más antipáticos y más pesados para ponernos firmes y decir, no perdamos este espacio, no perdamos este territorio, del mismo modo como cualquier espacio público que es invadido, ¿no es cierto?, que es transgredido, que es desnaturalizado. Los estadios de fútbol no tienen por qué desnaturalizarse, y aquí intervienen todos. Y los dirigentes del fútbol tienen mucho que hacer y que decir, y la autoridad política tiene mucho que hacer y que decir, y los periodistas y los comunicadores tenemos mucho que hacer y que decir, y las redes sociales y los portales y todo tienen mucho que decir y que hacer, y no lo vamos a corregir en 2 días, ni en 5 días, ni en 10 días, ni siquiera sé si esto va a mejorar así de manera luminosa, pero al menos imaginemos que así como la tragedia de Heysel fue una oportunidad para modificar algo que después impensablemente tiene hoy día los estadios de Inglaterra, ¿cierto?, sin reja. Claro. Bueno, imaginemos que a lo mejor existe un futuro posible donde todos vamos a tener que cambiar, donde hay una realidad que va a tener que modificarse, pero donde volver a ver fútbol de manera relativamente normal y donde los protagonistas son los que están ahí en la cancha, pueda ser de nuevo una realidad. Eso es lo que creo. Alberto, en las últimas horas has acompañado la suerte de los chilenos más complicados, aquellos que están hospitalizados, y también las gestiones de los directivos de Azul Azul. Exactamente, porque había mucha preocupación, existe aún mucha preocupación, sobre todo acá en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Hablábamos recién con los amigos de Gonzalo Alfaro, de 33 años, de nacionalidad chilena, que está con un traumatismo de cráneo y pronóstico reservado, pero claro, hay una gran esperanza de que no haya una segunda intervención quirúrgica, que es lo que se especulaba acá. También está internado Jaime Mora, de 56 años, de nacionalidad chilena, quien permanece estable y presenta un traumatismo de cráneo con fractura cervical aquí en este hospital, claro, donde ha estado justamente Michael Clark. En otros hospitales también destacamos en el Hospital Presidente Perón, por ejemplo, de Avellaneda, también esta localidad, que se encuentran internadas otras 2 personas, Andrés Villalobos, de nacionalidad chilena, con traumatismo de cráneo y pronóstico reservado, Nazareno Hasenaver, de nacionalidad argentina, que se encuentra estable, vale decir, y en proceso de recuperación. Y por su parte, en el Hospital Eduardo Wilde se recupera un herido leve con traumatismo de cráneo. Él es chileno, Joaquín Albayay, entonces, que también está internado. Acá hay 4 personas en el Hospital Fiorito, 2 serán dadas de alta el día de hoy, y las 2 restantes, las 2 mencionadas acá en este informe, serán seguramente dadas de alta dependiendo de su evolución de las últimas intervenciones quirúrgicas dentro de una semana. A propósito de eso, pasamos a escuchar la palabra del máximo timonel de la Universidad de Chile, Michael Clark, que habla justamente de estas personas que están internadas y el avance, la evolución que han tenido. Creo que hoy día tenemos una buena nueva. Nosotros ayer estuvimos aquí en la noche, en las últimas horas las primeras horas del día, y habían 12 personas en este hospital, y esas 12 personas, hoy día solamente quedan 4. 8 de esas personas ya han sido dadas de alta. Y ya no están acá, y de esas 4 personas que quedan, seguramente hoy día 2 también se van a dar de alta, por tanto van a quedar solamente 2 personas, que son las que ayer estaban más graves. Incluso ellas tenían un riesgo de vida ayer, y esa persona ya está sin riesgo de vida.
está más grave, pero ha ido avanzando bien, evolucionando bien. Seguramente ellos lo van a dar, si es que todo sigue evolucionando como sigue, y esperemos que sea así, lo van a dar de alta la semana que viene, pero creo que es una muy buena noticia para todos y debemos estar todos muy contentos que de las 12 personas que habían van quedando solamente 4 internadas todavía y seguramente al final del día se van a quedar 2. Así que es una buena noticia y se la queríamos compartir con ustedes. Ya, fue todo traumático, grave, violento. ¿Se extrañó en algún minuto de la noche alguna reacción? ¿Cómo evalúa Rodrigo Hernández la reacción de la dirigencia azul? Fíjate que me recordé en su minuto también lo ocurrido en el Estadio Monumental para efectos del partido de Colo-Colo con Fortaleza aquel 10 de abril, donde también lo que se reprochaba era la tardía reacción de la gente de Colo-Colo, como también ocurrió en el partido amistoso con Universitario, cuando hubo una persona asesinada, ¿no?, en el mall, en lugar contiguo, ¿no? Se tiende normalmente a demorar la institucionalidad a reaccionar ante este tipo de situaciones, y hay múltiples ejemplos, incluso también en el mundo político. Creo que la U y Azul en este caso reaccionaron bien, no sé si tan a tiempo como demandaba la situación, pero eso al final es una anécdota porque creo que a la postre, a la luz de los hechos y de cómo se reaccionó muy muy bien. Con un acompañamiento, con un abogado a disposición, con una ronda también encabezada por el propio presidente y por la gente que andaba allá en Argentina, por los hospitales, por los sanatorios, por las comisarías, preocupados caso a caso, tratando de acceder lo más rápido posible a la lista de heridos. Y creo que más allá de cualquier consideración de otra índole respecto de Azul y su administración, que en este momento no viene a lugar, respecto del caso puntual, creo que la faena estuvo impecable. Desde tu punto de vista, Danilo Díaz, tú que estuviste anoche en el estadio. Yo creo que, y lo hablaba con gente de Universidad de Chile, le faltó en el inicio una comunicación a través de redes sociales. No tenemos información, no vamos a hablar hasta tener la información fidedigna. ¿Por qué? Porque había muchísimos rumores. Se partió con un muerto, 3 muertos, en algún momento se dijo que había 6, hay un momento en que alguien habla de un niño de 3 años, entonces era una enorme cantidad, un tráfago gigante, donde uno no podía decir que era verdad, que era mentira. Y nosotros siempre hablábamos en potencial, se habla, se especula, se menciona, y cuando ya tuvimos la información, cuando bajamos con Alberto López y hablamos con los choferes de las ambulancias, nos dijeron no hay muertos, no murió nadie. Nos dijeron, un tipo de una ambulancia nos dijo, yo me llevé como 6 o 7, iban graves. Y después nos dijeron, hay uno que no sé si sobrevive. Eso fue lo que nos dijeron. Era así de dramático lo que estaba ocurriendo. Pero me parece que Clark después, en compañía del equipo de comunicaciones de Universidad de Chile, hizo lo que correspondía, estuvo en la comisaría, pasó por los sanatorios, hablaron con el embajador Vieragallo, viene el embajador porque reaccionó de inmediato y en medio de lo que sucedió. Ojo, acá también hay que ver qué pasa, la Conmebol tampoco se la puede llevar pelada, porque la Conmebol es la que aprueba el plan del partido. Aquí la Conmebol es la que le dice a Independiente, no va a poner reja en el sector de visitantes. Bueno, capaz que ellos digan, es que lo advertimos. No, pues usted no lo tiene que advertir, usted lo tiene que obligar, porque el martes en la cancha de Racing se tomaron las medidas y se previnió en el partido con Peñarol. Lo mismo sucedió en el partido de Vélez Sarsfield con Fortaleza. Escuchando acá las radios argentinas y a los colegas en la televisión, se ha mencionado eso, que Independiente no cumplió en esa parte. Acá hay que plantearlo con claridad. Todos tienen responsabilidad, desde el lumpen que llega temprano y que deja la escoba, que agredieron a esas personas del aseo, al señor de las hamburguesas, después la policía que no hace el operativo. Yo en un momento cuando salgo en el entretiempo al pasillo, hablo con la persona de seguridad, me dice, esto está grave, tiraron un inodoro, hay gente que le partieron la cabeza, esto se puede desmadrar. Y pasa por detrás un oficial de policía y yo escucho su conversación por el walkie-talkie, por el radio, y ahí el tipo iba, ahí cuando le hablaba algo de los buses, que movieran los buses, ya estaban tomando entonces, me parece, la determinación de mover los buses para sacar al público de Universidad de Chile. Pero en esta pasada también la Conmebol, que va a sancionar con seguridad, pero la Conmebol también tiene una responsabilidad, porque es la que acepta el plan de partido.
y si eso no estaba resuelto, algo tenía que decir. En algún momento la Conmebol tendría que haberle dicho, oiga, está pasando eso, que ingrese la policía, y no lo hicieron. ¿Ha habido reacciones a nivel de Conmebol, a nivel de FIFA, Víctor Cruces, a propósito de lo ocurrido ayer en Avellaneda? Y además te sumo a eso, Danilo Díaz, porque me parece que no puede pasar colado lo de la Conmebol. Ellos son los organizadores del espectáculo. El club local es el organizador, pero el torneo le pertenece a la Conmebol y ahí están los auspicios, los ingresos por televisión y todo eso. La Conmebol tiene gran responsabilidad también. Lo que te quería plantear, Danilo, y era una discusión vieja que hemos tenido muchas veces acá en el programa y con actores del fútbol chileno, porque la información que nosotros manejamos es que en Argentina los operativos policiales son pagados por los clubes, o sea, son los clubes los que deben pagar a la policía por cada oficial, y alguna vez algún dirigente chileno dijo que si había que pagarle a Carabineros, le parecía que había que hacerlo, y los hechos de ayer por lo menos nos demuestran que tampoco es una buena idea o que tampoco funciona. No funciona, y se habló de la... No me recuerdo en este momento, Carlos, el monto que mencionaban hoy día en los distintos programas, el monto que se le paga a la policía y a la seguridad privada. Porque lo que decían, no sé si fue en ESPN o en TVC, hablaban, ¿por qué no se instaló un pulmón? ¿Por qué se aceptó que hubiera gente abajo? Cuando llega Alberto López, el trovador del gol, y lo dice al aire en el inicio de la transmisión, un guardia le dice, esto va a ser un desastre. ¿Cómo permitieron que los hinchas de Independiente quedaran abajo de los hinchas de Universidad de Chile? Esto va a ser un desastre. Y se permitió. Entonces, todo eso que estábamos hablando se cuestionaba porque dijeron, ¿por qué no hubo un colchón de personal de seguridad en las primeras filas de la bandeja donde estaba la hinchada de Universidad de Chile? Y también arriba para poder controlar. Eso no se hizo, pero claro, ahí en ese debate yo creo que sirve para ponerlo en la mesa. Pero aquí tampoco que no nos olvidemos. Acá se liberó la zona. Acá fue como en el Marginal, sí, como en las cárceles. La policía liberó la zona para que pasara la barra de Independiente. La frase textual, hemos recogido algunos testimonios del lado argentino. Vayan a vaciar la tribuna ustedes. La versión que hay de parte de la policía de seguridad, vayan a vaciar la tribuna ustedes. Y es lo que vimos todos en las imágenes, Víctor. Sí, es increíble. Que eso es extremadamente grave. Gravísimo. Y es increíble ver. Pero eso pasó en el partido. Es corresponsable. Eso pasó en la final de 2018. O sea, ¿qué pasa si hubiese fallecido alguien? Pero todo el rato. Es cómplice de un delito, eso digamos. Ocurre en Argentina. ¿Sabes que yo cambio? Hay una manera de ser en Argentina. No de toda la sociedad argentina, ni de todos los hinchas argentinos. No, pero hay algunas cosas que se permiten en un país donde ahora, en el último rato, se ha permitido jugar con público visitante. Durante muchos años, todos los operativos que se hacen es solamente para público local. Lo hemos hablado millones de veces. Yo soy de la idea que se tiene que jugar con público visitante, porque si no se normaliza. Se normaliza no jugar con público visitante, y hoy día parece tirado las mechas decir que hay que jugar con público visitante. Con mayor razón creo que hay que jugar con público visitante. Yo voy a cambiar porque el fútbol es con gente visitante. Voy a cambiar tenores en la frase de lo que decía el presidente Independiente. Yo creo que a esta altura él no fue a la Conmebol a pedir los puntos. Él arrancó hoy día la Conmebol. También. Él arrancó de Buenos Aires a la Conmebol, donde está el presidente de Independiente. Nosotros vimos con Danilo entrar a la gente de Independiente en el Nacional. ¿Cómo fue esa vez? Y los vimos entrar con los lienzos, con los bombos. Les llamaba la atención a ellos que les pedían, ellos llevaban el gorrito de estadio. Entonces acá el personal de seguridad les pedía que mostraran el gorrito y después tocar por si ellos habían ingresado con algún elemento, con algún proyectil, y les llamaba la atención y se reían, pero después entraban porque vimos todo ese protocolo de seguridad acá en el Nacional. Lo decía la Rocío ayer en la transmisión, lo dijo también hoy día en la mañana, que había un momento en que también la gente de seguridad después le dice, ¿sabe qué? Mejor no hable, porque se van a dar cuenta, se van a percatar que es chilena. Porque el acento les nota que es chilena y es mejor no hable. Estamos llegando a niveles brutales, y perdón que haga el paralelo, acá nosotros discriminamos a la gente por cómo habla también, ¿eh? También lo hacemos, también cuando vemos un acento de determinado lugar, este es tanto, y hemos acostumbrado a decirle de cierta manera. Sí, y no pero cierta gente, ojo con generalizar. Obvio que es cierta gente. Es bueno obvio que cierta gente nunca es unánime nada, la violencia no es en todo el fútbol. Es que de repente uno lo olvida y generaliza. Pues yo recojo acá lo que dice Pancho, que lo dijo hace un momento, respecto, por ejemplo, de cómo todos quienes estamos en el fútbol tenemos una responsabilidad y tenemos que hacer una autocrítica grande, y eso también incluye, por ejemplo, el propio lenguaje, por eso yo lo pongo ahí. Por supuesto. Y por ejemplo, respecto también del tratamiento digital que en algún momento se
se plantea, yo creo que ahora todo es revisable, ¿no? Porque de pronto cuando una publicación habla de el vergonzoso actuar de la hinchada de Universidad de Chile, en circunstancias que esto habría que acotarlo al lumpen o a una veintena de tipos que realmente estaban en otro plan respecto de 3.500 hinchas de la U que fueron, digamos, a otra cosa, ¿por qué finalmente el concepto hinchada tiene que aglutinar a todo el mundo? ¿Te das cuenta? En un titular, digamos... Rodrigo, yo creo que las barras son nefastas y no le dan ningún beneficio. Una cosa es la hinchada y otra cosa es un barra brava. Las barras son nefastas. Pero es que, o la hinchada, para mí, hinchada no es sinónimo de barra brava. No estoy hablando de la barra. Barra brava. Estoy hablando de la organización barra. Barra brava. ¿Sí? Barra brava. Que se autofinancia, exacto, que responde a otros intereses, donde hay narco, donde hay crimen organizado. Pero la hinchada es otra cosa. Donde hay prepotencia, violencia. Por eso hay que cuidar el lenguaje. Y por eso tiene que ganar terreno la hinchada dentro del estadio y no las barras. Bueno, y entonces por eso, por ejemplo, ya que quieres tú llegar ahí, sí, claro, ¿por qué los futbolistas van a rendirle pleitesía a las barras después de los partidos? Pésimo. Quedó demostrado ayer Marcelo Díaz, con todo lo que representa la Universidad de Chile, brazalete de capitán, una historia con la U, haciendo esfuerzos porque la gente se calmara, nada, no importó. Uh-huh. Entonces, eso también debiera ser modificado o al menos revisado. De todas maneras. Sí, también el estamento de los jugadores en ese caso tiene que hacer una reflexión. Pero déjame detenerme. Estábamos en este programa cuando Carlos Muñoz lo... Sí, claro. Por supuesto, sí. Aquí estábamos. Jugando por Colo-Colo. Sí, pues. Por Colo-Colo. Oye, escúchame, lo de Grindetti. ¿Grindetti es el apellido? Sí. Néstor Grindetti. Bueno, de presidente Néstor Grindetti. Yo creo que hay que detenerse en Grindetti, hay que mirarlo con atención. Si es verdad que está en Asunción ahora, bueno, solo revela lo que ya adelantó anoche. Pero escucharlo en la madrugada, directo, por los micrófonos de ADN, después de haber visto y haber sido testigo de todo lo que había ocurrido, de verdad fue muy violento. Muy violento, muy violento. Y lo que quiero decir es que ese señor es el presidente del Club Atlético Independiente. Ese señor hoy día dirige, controla, digamos, este club. Ese señor, ¿no es cierto?, se jacta, se ufana, ¿no es cierto?, de conducir los destinos del Rey de Copa, todas esas cosas, y sin embargo dice una cantidad de falsedades, porque de verdad, es decir, él sabe que está mintiendo, sabe que miente, y lo hace con el micrófono ahí a viva voz, delante de todo, frente a un periodista argentino que le aviva la cueca, ¿no es cierto? No solo no le contrapregunta, sino que en el fondo le pone una alfombra roja para que siga floreándose con... De verdad me pareció no solo frívolo, me pareció hipócrita, cínico, mentiroso, degenerado en algún sentido. Lo digo, perdonen, pero se pasó. Y ese señor está hoy en la Conmebol, es recibido seguramente con honores por la Confederación, independiente de que después se aplique alguna sanción o no. Lo que quiero decir es que eso está expresando y revelando cómo es mucha de la dirigencia que hoy está allí orbitando, aprovechándose, lucrando en torno al mundo del fútbol. Esta cuestión es tremenda y Grindetti es un ejemplo, pero así maravilloso en el peor de los sentidos, de lo peor, es decir, de lo que expresan estos tipos. Estos tipos de verdad no actúan solos, además, los eligen, los empoderan, los cuidan, los protegen y probablemente están más que vinculados con sectores de las barras bravas que ayer fueron parte, ¿no es cierto?, de la agresión y de la policía que los dejó hacer. Esto es una cuestión orquestada y organizada, que responde a una violencia también del otro, por supuesto, pero es parte de un mismo cáncer, es parte de un mismo tumor. Condeno enérgicamente la impactante violencia que se llevó a cabo en la cancelación del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires. La violencia no tiene cabida en el fútbol. Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos quienes disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo. Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos. Es el comunicado que ha surgido esta mañana por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Un nombre que se repite para hechos lamentables: Nicolai Salazar, comisario colombiano de Conmebol, que estuvo el 10 de abril en el Monumental. Mismo árbitro, mismo comisario. Colo-Colo Fortaleza, mismo árbitro también, y ayer en el partido de Avellaneda. 6 minutos faltan para las 3 de la tarde, reiteramos, hoy edición especial de Los Tenores, hasta las 4 de la tarde.
Día duro, día difícil, muy brutal hacer este tipo de programas. Lamentablemente estamos para informar. Ya vamos a tomar el contacto con Rocío Ayala. Vamos a volver con Alberto López. Vamos a seguir con Danilo Díaz en el análisis de esta tragedia en Avellaneda. Sí, claro, por supuesto, a Rocío Ayala la mencionábamos desde ya y pronto escucharemos a testimonios. Los testimonios que nuestro compañero Richard Jiménez captaba llegando al aeropuerto. En Motul encuentras lubricantes para tu automóvil de alta calidad con tecnología avanzada, 100% sintético y homologados por los principales fabricantes de automóviles. Dale siempre lo mejor a tu auto. Elige Motul. Disfruta las ofertas que Santa Isabel tiene para ti. 6-pack de cerveza Royal, Golden o Coors Lata, 4.590 pesos con todo medio de pago. En tu local más cercano, santisabel.cl y en la app. Santa Isabel te conviene. Y estimados, estimadas, este viernes damos el inicio a una nueva fecha. Ay, qué difícil suena. Con un partidazo en la cisterna donde estuvimos esta semana celebrando los 105 años de Palestino. Precisamente el equipo local recibe al irregular cuadro de Colo-Colo. Nos vamos a jugar 10 luquitas a que Árabes y Albos empatan. Columna al medio empate, como decían los antiguos, con lo cual ganaríamos 25.500 pesos. Recuerden, Polla Experto apuesta por nuevas experiencias. Decías, Carlos, las voces que hemos escuchado también, historias que están disponibles en adn.cl en el regreso al Aeropuerto Internacional de Santiago esta mañana desde Buenos Aires en el trabajo del equipo de Radio ADN. Para mí la provocación comienza cuando los hinchas de Independiente comienzan a tirar piedras. Desde la tribuna, desde el costado, pero también de afuera. Y ahí llegaban las piedras de afuera, llegaban a mucha más distancia, casi a la altura del marcador. Entonces ya todos estábamos correlándose a la derecha. En el entretiempo. Y el segundo tiempo, la verdad, yo no pude ver si había comenzado, porque en verdad estábamos todos pendientes de las piedras. Más que del partido. Sí, más que del partido. Cuando terminó el primer tiempo, yo creo que ahí fue el punto de inflexión. Empezaron a tirar los asientos a los hinchas de la U y dañaron y le rajaron el ojo a un hincha de la U porque está al lado de él. Y ahí la U respondió y ahí empezaron dime y direte, después que querían venir los hinchas independientes, que la policía los detenía, después que había que evacuar el estadio. Afortunadamente yo alcancé a evacuar a tiempo, pero muchos se quedaron. Estábamos ahí en ese momento y no, realmente fue algo terrible, algo dantesco. La policía desde el minuto 1 te amedrentaba, no te prestaban resguardo, no habían guardias personal que por ejemplo acá en Chile tú ves que está lleno siempre de seguridad. Allá en Argentina no te prestaban seguridad. Realmente fue algo muy terrible porque nos sentimos vulnerados como hinchas, como personas, y terrible porque hay mucha gente que está malherida. En un minuto, cuando ya no se detenía el enfrentamiento que había lanzándose cosas, se pide el desalojo a la gente de la U. No se escucha mucho porque la acústica era muy mala. La instrucción no se escuchaba, de hecho, por redes sociales o por WhatsApp que decían desde acá de Chile incluso. Ahí empezamos a ver que teníamos que evacuar, o sea que retirarnos del estadio. Cuando íbamos retirando, en el pasillo antes de llegar a la escalera, ahí ya se viene la gente independiente que rompió los portones y pasó y empezó el enfrentamiento. Efectivamente, desde la Garganta 4 hacia la tribuna distante hubo provocaciones de hinchas. Yo tengo los videos que grabé con mi teléfono. Cuando ellos empezaron a tirar cosas, la gente de la U reacciona mal, tira una bomba de estruendo y ahí donde se desata totalmente la locura. Empieza al minuto, hay un video clarísimo, al minuto 30 de partido, 1-1, como la gente de la Popular corre hacia la Garganta para subir a buscar a los hinchas de la U. Claro, y en los testimonios que escuchábamos y que nos hemos ido informando y enterando desde ocurrida la tragedia, esa gente que evacuó, que hizo caso, digamos, que obedeció al operativo, a la salida del estadio recibió de todo también, ¿eh? Sí, claro. Y los más afortunados se encaramaron a un bus y salieron de la zona. Pero si imagínate hoy día cuántos detenidos hay ahí que realmente no estuvieron en el intercambio de proyectiles, ¿no? Recibieron de la policía. De la policía, a eso me refiero, o sea... Realmente esos 100 detenidos hoy día tuvieron algo que ver en el intercambio, porque si tú dices ya, ok, hay inteligencia policial y una cámara y qué sé yo, y habían 20 tipos de la U arrojando, tú decís ya, ok, hay mérito para que sean detenidos, ¿no? Pero y los otros 80, es como lo que pasó en su minuto, acuérdate con el Chiripaña, ¿no? En la visita de Colo-Colo a la Bombonera, cuando un grupo de una agencia de viajes que estaba ahí haciendo la fila para entrar y la puerta se cerró porque había presunción de ¿cómo se llama?, de turbazo. Lo agarraron a todos. Claro, y era gente de una agencia de viaje que estaba haciendo la fila para poder entrar, ¿te das cuenta? Bueno, cuando hablamos con Emilio Ramírez, que lo escuchábamos al comienzo del programa dentro de los titulares, hablamos en El Ciudadano con él, Emilio comentaba que cuando él sale del estadio, obviamente el bus que supuestamente lo estaba esperando no estaba, porque hay un montón de buses que se fueron, un montón que se fueron. Y tú tomas un auto, hay un auto que se detiene, que se ofrece llevar gente, sube a 6 personas arriba del bus. En un momento determinado en un semáforo, le abrieron el auto y bajaron a 2. Claro. Y siguieron los otros, bajaron a 2, que es una escena pero de una película de terror espeluznante. Entonces, después de eso,
bueno, es súper difícil tratar de ponderar ciertas cosas, que quien tiró primero la piedra, que quien tiró primero el water, que su partido suspendió, que el 87 ustedes hicieron tal cosa. 6 personas arriba de un auto abren y te bajan a 2, y ellos pudieron encontrar esos 2 hoy día en la mañana. Ahora, Danilo, tú que estás en Buenos Aires y dentro de este absurdo e inútil ejercicio, que es lo que plantea Cristian, ¿no? De echarse la culpa unos con otros, ¿qué responsabilidad o qué contexto hay que darle a las declaraciones previas al partido del técnico de Independiente? Yo creo que ahí es la desinformación, porque la sacaron absolutamente de contexto. Porque lo que Bacari le está retrucando a unos periodistas que le estaban preguntando por su salida. Entonces él contextualiza lo que ha sido su campaña en Independiente y le dice, por eso que le dice, da lo mismo como juguemos, bueno, hagamos trampa. Hay todo un contexto. Y él es cuando le pregunta al otro periodista, bueno, tú estás asintiendo, tú también quieres que me echen y tú crees que me tienen que echar. Se saca de contexto. Entonces, lo hemos visto, lo hemos vivido varios acá, de que te sacan una frase y te inventan una historia. Yo escuché esa conferencia, la escuché el domingo en Paso a Paso y no es lo que se quiso decir que dijo el entrenador. Pancho, envejeció bien una granada para River Plate, ¿no? Sí, pues. ¿Envejeció? Sí. Totalmente. Sin redes sociales, pero más o menos parecido a lo que vimos ayer, ¿no? Porque lo que narra la crónica de Juan Pablo Meneses es el viaje de los de abajo en buses a Buenos Aires, al Monumental de River, al partido de vuelta de la semifinal, ¿no es cierto?, que gana 1-0 River con ese gol de Almeida y con ese penal no cobrado de Rodas. Lo que hace después Juan Pablo, 20 años después, es que reconstruye la crónica con el paso del tiempo, incluso con una conversación telefónica con el árbitro Rodas, el ecuatoriano, con un registro fotográfico, y ese registro recuerda, entre otras cosas, Carlos, que la acción de la policía en el Monumental la dejaron retenida, a los hinchas de la U. Yo estaba en el estadio ahí, por lo tanto recuerdo perfectamente bien lo que pasó, y después olvídate cómo lo sacaron a palos, digamos, solo para darle un escarmiento sin ninguna razón en un partido que futbolísticamente transcurrió con normalidad, digamos, en el sentido que nunca se detuvo. Envejece bien porque narra algo de lo que es un barrista viajando, dispuesto también a la aventura y no midiendo bien los límites de lo que eso puede significar. Con ojo, recuerdo perfectamente cómo ellos creen que van a ir a encontrar solidaridad en esa lógica barrista con la gente de Boca Juniors en Boca, y los de Boca les dan durísimo también, empiezan ahí gresca, entonces ya llegan al Monumental muchos dañados, los buses complicados, y la salida en bus también fue. Es un tema es un libro que ha envejecido muy bien, que tiene toda la vigencia, toda la actualidad, porque narra con la buena pluma de Juan Pablo Meneses un episodio y luego le pasa el tiempo por encima. Un gran libro, una granada para River Plate. Conoce toda la línea de camionetas Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno desde 12.990.000 pesos, masiva en CIDEF y en su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón. También acusamos recibo de la comunicación y comunicado del Club Social y Deportivo Colo-Colo, que lamenta profundamente los hechos ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América, como lo han hecho varios equipos de nuestro fútbol, donde cientos de hinchas y familias del Club Universidad de Chile vieron comprometida su seguridad y bienestar al asistir a un espectáculo deportivo. Recordemos, condenamos tanto el accionar de la policía como la seguridad privada, que no resguardaron debidamente a la hinchada visitante, como la violencia provocada por cientos de grupos que empañaron lo que debía ser una verdadera fiesta del fútbol. Algunas ideas para proteger el buen trato en la familia. Importante escucharlo hoy más que nunca. Pedir ayuda a otros familiares, amigos u otros adultos cuando lo necesites. Busca información sobre prácticas positivas de crianza. Educa con el ejemplo. Tratarnos bien nos hace bien. Por eso nos gusta estar con UNICEF. Más información encuentras en unicef.cl. ¿Afecta esto a la Supercopa? ¿Qué va a pasar con ese partido? ¿Qué va a pasar con finalmente lo que pueda resolver la Conmebol? Importante saber cómo va a resolver Conmebol esto. Vamos a estar con eso al regreso de la pausa con nuestros enviados especiales en Buenos Aires. Ya siguen los tenores por ADN. Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Quilín 5635. Claro, porque estábamos esperando las reacciones del fútbol chileno contigo, Eduardo Figueroa. Sí, tenores, estamos con el presidente de la NFP, Pablo Mirat. Escuchamos al presidente de la NFP.
entre Independiente y la U, sus primeras apreciaciones y toda la información que ha podido recabar. Bueno, lamentamos una situación que era una fiesta del fútbol, un partido con muy buen resultado para el equipo chileno en una situación futbolística totalmente normal. Se empaña con actos de personas que no quieren el fútbol, que van a los estadios a hacer actos vandálicos que no ayudan a lo que es el espectáculo, no ayudan a lo que queremos todos, que es la tranquilidad de las familias, la tranquilidad de las personas que asisten a los estadios del fútbol. Pablo, usted está en contacto con el presidente de la Conmebol, ¿qué ha podido conversar? ¿Qué es lo que puede venir tanto para la U, para Independiente y todo lo que sucede ayer? Bueno, también estaba muy preocupado por la situación, porque él tiene que velar también por el buen espectáculo de un campeonato muy atractivo, que son los campeonatos que organiza la Conmebol. Hay una preocupación de que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Nosotros tenemos que poner atajo completo. Primero quedamos en ver qué resuelve la comisión disciplinaria, que es la encargada y es la comisión autónoma que define, digamos, los castigos, que no hay ningún precedente que yo podría decir con respecto a cuál va a ser la sanción, porque eso depende directamente de ellos. Y por otro lado hablamos también de la solicitud de enviar todas las personas que tienen restricción internacional a través del 102, el 101, que son prohibición de ingreso a los estadios de Chile, que normalmente asisten a espectáculos internacionales donde tienen prohibición, y esto lo van a hacer a nivel de todo Sudamérica, que estas personas no pueden entrar en ningún estadio de cualquier campeonato internacional. Pablo, ayer se anunciaba lo de la Supercopa en Santa Laura, se ha pedido un aforo de 14.000 personas. Con lo sucedido ayer siento que las autoridades acá en Chile puedan tal vez poner algún tipo de obstáculo para ese partido o muchas más restricciones a lo que puede ser ese partido. Bueno, primero hay una visita técnica que se va a realizar el lunes. En base a eso y en base a los antecedentes, nosotros estamos supeditados a lo que decía la autoridad con respecto al aforo, que fue una solicitud de 10.000 personas dentro de la petición nuestra, y ellos van a tener que definir cuál va a ser. El partido del fin de semana en la Chile sigue también normal, con clasificación tipo A, eso quiere decir solamente los locales. Pero vienen dos superclásicos. ¿Están en capacidad de poder realizarse esos partidos con todo este ambiente que hay enrarecido? Sí, yo te repito, todos estos clásicos son tipo A, solamente con la barra local. Esperamos que la gente tome conciencia de que perjudican a las instituciones en las cuales son hinchas y aman esa institución, y el comportamiento va a ser fundamental para seguir avanzando en esto. La aplicación del registro del hincha ha tenido muy buenos antecedentes, llevamos más de 850.000, esperamos implementar la segunda fase, que es el reconocimiento facial, que también va a permitir que estos vándalos y también identificar las personas que van a hacer desmanes, los saquemos definitivamente de los estadios. Usted dice que el partido de la U el fin de semana sigue, ¿ha podido conversar con la dirigencia? ¿No le ha manifestado la intención de reprogramar ese partido contra Everton? Mira, estuve hablando anoche con Michael Clark, está totalmente concernado por toda la situación. Iba camino al hospital a visitar las personas que estaban heridas. No comentamos, ni me comentó tampoco nada. Preliminarmente vamos a conversar en estos días, cuando esto se apacigüe un poco. Lo bueno que no hay fallecidos, que eso era lo más importante, la vida humana es lo más importante, y en ese sentido no hemos conversado nada más. Hasta ahora sigue el partido igual, tipo clase A, solamente con local. En ese sentido, el principal responsable es Independiente, porque el presidente salió en declaraciones desafortunadas cuando estaba recién ocurriendo todo, a pedir los puntos, pretendían viajar, no sé si ocurrió, viajar a Paraguay para tratar de quedarse con los puntos, pero es el club organizador el que finalmente tiene la responsabilidad, ¿no? En todas partes del mundo siempre el club organizador es el que tiene que prever todo este tipo de situaciones y el responsable total. Eso. Gracias. Bueno, está ahí la palabra de Pablo Milat, presidente de la NFP, respecto a lo sucedido anoche allá en Avellaneda con los graves incidentes tras el partido de Independiente y Universidad de Chile. Sí. Gracias, Eduardo. Sin ánimo a lo mejor de eximir de responsabilidad, ¿no? Pero dice Milat que no quiere el fútbol, y a lo mejor ahí no podemos estar en desacuerdo con él. Y si yo
pico un poco más sobre esa frase, Danilo, Pancho, Rodrigo, Tigre, Cristian. Claro, no se le puede discrepar eso, ¿no? Pero en realidad, y esto lo excede a mi lata, en realidad uno también podría decir, es gente que lo único que tiene en sus vidas es lo que ellos creen que es el fútbol. Y ellos creen que el fútbol es lo que decía Pancho al comienzo. Ellos protagonistas, la exaltación de la barra. Yo y mi rol en este color, en este escudo, en esta bandera, en esta camiseta. Eso lo excede a mi lado, me parece. Con largueza. Porque es una conversación más grande, es una conversación más amplia, que tiene que ver con fractura social, con un país que dejó de entenderse o convivir pacífica y sanamente. Me parece a mí, ¿no? Sí, esa conversación es súper pendiente en un montón de temas. Estoy totalmente de acuerdo, pero además es súper pendiente. La conversación es pendiente y hemos dejado un montón de conversaciones pendientes, porque son incómodas, porque no nos gustan, porque nos molestan, porque la tolerancia ya no es la misma de antes, porque nos preocupamos de los errores más que de las aptitudes del resto, ¿no? Permanentemente. Entonces, detenerse en algún minuto y decir para dónde va esta cosa llamada fútbol, esta cosa llamada país también, habitualmente no lo hacemos, ¿no? Habitualmente no lo hacemos, nos incomoda. Porque, por ejemplo, siempre me ha provocado, no sé, asombro, extrañeza, indignación también cuando van arriba de los techos los buses. O sea, primero cuando secuestran el bus, ¿no? Cuando sacan a la gente, al tipo que pagó además su pasaje, secuestran el bus para volver a su barrio o para ir al estadio, pero los que van arriba del techo, que claro, a los 14, 15 años a lo mejor es una aventura, pero también ahí no hay ningún apego por la vida y a lo mejor uno dice también, ¿por qué tendría que tenerlo? Sí, de todas maneras. Yo creo que en el caso del fútbol y de las policías y de la inteligencia no ha habido una adecuación o una actualización a los tiempos que corren, digamos. Hoy día todo se regula o se opera en función de códigos que yo creo quedaron ya anacrónicos. Y claro, a lo mejor puede sonar una exageración crear una policía del fútbol, digamos, porque el país tiene otras urgencias y porque finalmente los temas de seguridad en torno al fútbol son un apéndice muy pequeño respecto de otras necesidades más grandes hoy día en la nación. Pero si no lo planteamos, no lo conversamos y no lo abordamos de alguna manera, vamos a seguir, digamos, en la misma cancha. A lo mejor el nombre no sería policía del fútbol, sino policía de eventos masivos. Sí, claro. Es lo que quiero expresar finalmente. Claro, pero eso, estoy de acuerdo, siguiendo la línea de lo que tú señalabas. Ahora, en lo informativo, en lo puramente informativo de la nota de Figueroa con Milad, se va a visitar Santa Laura el lunes, un aforo de 10.000 personas, y el día mala idea. Y el día domingo la U con Everton normal. A ver, dos cosas. Lo de la Supercopa famosa, que no encontró calendario y ahora se inventa a Santa Laura como el escenario, es una muy mala idea. Santa Laura no es un buen recinto para recibir a las dos hinchadas, Colo-Colo y la U, que ya en estadios con muchos mejores accesos y todo son un problema. Santa Laura puede ser creo que es una mala idea. Primero, un partido que a mí me parece de quinto orden, que ya ha sido una dificultad programarlo, háganlo desaparecer de una buena vez, y evítennos el problema en que podría convertirse ese Santa Laura. Y sobre lo del partido con Everton, creo que la pregunta esa hay que hacérsela al cuerpo técnico de la U y al plantel de jugadores. Yo creo que ellos son los que deberían de alguna manera decir si quieren jugar o no quieren jugar, si están en buenas condiciones para jugar o no, y si deportivamente el cuerpo técnico dirigido por Gustavo Álvarez y el plantel estiman que sí están en condiciones de jugar y que pueden y quieren hacerlo, me parece que por allí debería ir el norte, es decir, que ellos de alguna manera tengan algo que decir sobre el tema y no que esto se imponga desde una cúpula sin considerar la opinión del cuerpo técnico y del plantel de jugadores. Sumamos la opinión del alcalde de Ñuñoa a propósito del Estadio Nacional, que es donde tiene que jugar la Universidad de Chile su próximo partido. Y que habla respecto a la organización, planificación y coordinación del duelo frente a Everton de este fin de semana en el Nacional, Sebastián Sichel. Hay un partido de fútbol este domingo, como tú decías, y me he comunicado con el delegado presidencial y estamos hablando con los clubes pidiéndoles que garanticen las medidas de seguridad. Lo que queremos es que se saquen a los delincuentes del fútbol y que lo que nos preocupa es la complicidad de los clubes de fútbol de no perseguir a estos delincuentes, de no presentar las querellas necesarias y no buscar la responsabilidad de quienes cometen estos hechos. Hace 2 semanas vimos fuego artificial en el Estadio Nacional, prohibidos. Todavía no hay una querella presentada por los clubes contra aquellos que tiraron fuegos artificiales. Que lo de ayer sea un nunca más y que ojalá no solo nos garanticen la seguridad, sino que persigan a aquellos que escondidos de barristas cometen delitos dentro del estadio y nos tienen a todos asustados.
Bueno, quiero agregar también a lo que dice Sichel de cara al partido del próximo fin de semana. Ya habíamos escuchado a Pablo Milat que hoy, en un punto de prensa, hubo declaraciones del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que manifestó su categórico rechazo a la decisión de la NFP y del gobierno de fijar el estadio Santa Laura como la sede del partido del próximo domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Y si me permiten, a partir de lo que uno ve, calle Guanaco, calle Einstein, que además está en muy malas condiciones, Huánuco también. Estación Plaza Chacabuco. Salida de Metro Plaza Chacabuco, ahí tendría que haber un operativo policial, porque si quieren jugar con las hinchadas, que tendría que arrancar el día viernes para jugar un partido el día domingo. Si es tan importante esta Supercopa para la NFP que se juegue sin público y punto, ¿no, Rodrigo? Ya a esta altura. O sea, yo creo que es la solución de más bajo riesgo, no un riesgo inexistente, pero ostensiblemente más bajo. Creo que la pretensión de haber solicitado 14.000 era completamente desproporcionada, o sea, sin sentido de realidad. Y ya 10.000 encuentro que es bastante, ¿no? Decía Danilo. Con la feria, además. Si sabemos que está la feria. Es decir, este partido, y yo concuerdo con Pancho Muat, a esta altura es absolutamente prescindible. Y aquí hay que seguir para adelante, no nos podemos detener. Es necesario intentar de alguna manera recuperar esto. Yo no sé si es constitucional o no, pero a mí me parece que yo no vería con malos ojos que cuando, aparte del Registro Nacional de Hinchas, bueno, ya, papel de antecedente. El que quiera comprar su entrada tiene que presentar su papel de antecedente. El Estado chileno está en línea. Y ahí creo que muchos podrían quedar fuera. No sé si se acuerdan un partido de Universidad de Chile, creo, cuando estaba Trivelli de intendente de Santiago, que dijo, vamos a poner controles de identidad. Y pusieron los controles de identidad a la salida, a la entrada de la antigua Plaza Chacabuco, y hubo muchos que arrancaron, que no quisieron ir porque estaban con problemas, iban a quedar detenidos. Yo creo que hay que empezar a ponerse duros y no se trata de la mano dura, ese discurso populista, porque si hay algo que me carga es el populismo penal que tanto daño le ha hecho a Chile. Aquí hay que empezar a tomar medidas que son plausibles utilizando las herramientas del Estado de Derecho. Ayer de lo que pasó en el Estadio de los Libertadores de América, a mí me queda algo muy, muy presente. La nula presencia del Estado argentino durante largos pasajes cuando veíamos la masacre. Nula presencia del Estado argentino para intervenir cuando los desalmados de la barra del Celumpe que estaban agrediendo a la gente que estaba abajo, y nula presencia del Estado argentino para actuar después. Y sí, violencia extrema a esa gente que arrancaba, que salía, además con un tema que no es menor. Esa gente iba arrancando sin saber dónde estaba, a oscuras, porque primera vez seguramente que estaban en este estadio, en esa zona. En ese sentido lo que planteaba Sergio Vargas fue muy importante, muy alumbrador de lo que decía, cómo es la zona de Avellaneda. Pero creo que hay que empezar a tomar ese tipo de medidas. Y menores de edad, si no va con un adulto responsable, que sea el padre, el abuelo, la madre, habrá que buscar ahí hasta qué grado de consanguinidad se buscará. No pueden ingresar al estadio nomás, porque estos cabros chicos que van y que dejan la escoba. Ahora, aquí había otro público. Y un detalle, no sé si ustedes lo advirtieron. Nosotros estamos acostumbrados a ver el barrista chileno, ese lumpen que muchas veces lo llevan preso, que es gente que son cabros. En Argentina, aquí los que vimos ayer eran los argentinos, los de la barra brava independiente, eran veteranos. Ya, profesionales. Gente mayor, grandes ya, tipos de 35, 40 años. Y lamentablemente ayer pagaron muchos justos por pecadores. Hay gente que no tenía nada que ver en la historia y lo pasó muy mal, les pegaron. Gente esa que estaban mostrando recién en TIC, tirar en la comisaría, afuera del estadio. Gente que no tenía nada, no tenía vela en ese entierro. Su único pecado fue haber ido al estadio y apoyar a la Universidad de Chile. Puerta 7, me acordé de la serie, Puerta 7. Sí, por Lomito. Título de Olé hasta ahora, título de Olé. Néstor Grindetti, presidente independiente en su llegada a Paraguay. Abro comillas.
tenemos derecho a pedir los puntos y no recibir ningún castigo. Cierro las comillas. La realidad paralela de Grindetti. Digo que le interesa. ¿Sí? Pero es muy interesante lo que dice Pancho. Es una persona elegida, promovida, apoyada, defendida por uno de los equipos más grandes del fútbol argentino, ¿no? Vinculada además al poder político en Argentina. O sea, no perdamos también ese foco. Nosotros que miramos tanto el faro del fútbol argentino, que es un faro en muchas cosas, el presidente independiente, este caballero que está con las declaraciones más disparatadas que yo he escuchado y hemos escuchado disparates, pero hace mucho que no escuchaba. Cínico, mentiroso. Tal cual. Y más, ese caballero es elegido, promovido, defendido y aplaudido por uno de los equipos más grandes del fútbol argentino. El equipo que más Copa Libertadores tiene en este continente, tiene a ese señor de presidente elegido. Ahora, para sostener esa tesis y para hacer esa pedida, ¿qué información, digamos, qué archivos va a adjuntar este caballero? No tiene cómo. No tiene cómo. Ahora, se supone que no tiene cómo. No, o sea, puede editar un video donde solo... Pero él es el organizador. Bueno, aquí por cierto. Editar el organizador es él. Pero determina la Conmebol. Son claros en eso y le va a tocar, le va a caer la teja pesada. Es más, hoy día escuchaba unos videos de gente independiente de la oposición, tipos que adelantaron esto, dijeron, va a ser un desastre porque Grindetti es un incapaz. Eso es lo que decían, lo que leía y lo que escuchaba en algunos y veía en algunos videos sobre la situación de Grindetti. Pero acá, ojo, la comisión, no me recuerdo en este momento el nombre de la comisión de la Conmebol a cargo de los partidos. No es competiciones, pero es la que dio el ok al operativo de ayer. Esos funcionarios también tienen que dar una explicación y quizás responder con el puesto. Y porque además sabemos que en esta estructura, ¿no? La primera responsabilidad es del equipo local, digamos, es del organizador. El torneo pertenece a Conmebol, entonces es muy difícil, es cosa de revisar el documento donde se certifica o se dice que este partido quedó cancelado para entender que... Le pasó a Colo-Colo con Fortaleza, claro, perdió desde ese 3-0 y nadie cuestionó la resolución. O sea, el ejercicio en este minuto podría ser muy arriesgado también y es sensible porque mucha gente está diciendo, bueno, ¿quién tiró, quién prendió la mecha? Y para muchos eso es incidente. Pero te quiero decir, para efectos de la eventual sanción o lo que resuelva la Conmebol, cuando se presenten los antecedentes de uno y otro lado, yo creo que acá no hay dos opiniones, por lo menos en esta mesa, respecto de que la sanción infinitamente mayor tiene que ser para Independiente que para la U, ¿no? ¿Y la U tiene que seguir en competencia? No sé, pero digo... A la U la van a sancionar como visitante. Como visitante, seguramente. Exacto. Es lo que yo creo también. La van a sancionar como visitante. Claro. Ahora... ojo, pero no deben ser equivalentes los castigos, eso yo quiero plantear. Se metió Infantino. En ningún caso. Se metió Infantino. Al meterse Infantino, el mensaje es, muchachos, tienen que tomar una determinación grande. No me extrañaría que expulsaran de la competencia a los dos clubes, que los expulsaran a los dos clubes. Y ahí buscarán el mecanismo para ver cómo resuelven el rival de Alianza Lima. Si Alianza Lima avanza, pueden determinar que el mejor perdedor de las otras llaves puede ser el rival de Alianza Lima. Hay opciones. Boca. Pero lo que Infantino se haya metido, me parece que ahí hay un dato no menor, porque lo de ayer fue demasiado extremo. Es muy brutal lo que vimos ayer. Hyundai Camiones y Buses presenta los nuevos Mighty X6 y X8, ahora equipados con un poderoso motor de 3.9, más potencia, más torque y menor costo operacional, porque cuando se trata de camiones, el que sabe. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Buenos Aires. Más específicamente en el Ministerio de Seguridad. Rocío Ayala, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Bueno, ha sido una larga jornada. Ustedes ya han dado varios detalles de cómo se han desarrollado las cosas y acá hay algunas respuestas. De hecho, Daniel lo decía, falta quizás pronunciamiento del gobierno argentino y ahora en minutos lo vamos a tener porque se está desarrollando una reunión donde estoy yo acá en el sector de Palermo entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada también del director de Seguridad de Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional, Franco Berlín. Está
también el ministro del Interior de nuestro país, Álvaro Elizalde, el embajador de Chile en Argentina que escuchábamos también en El Ciudadano, José Antonio Vieragallo, así que vamos a poder tener quizás más detalles de lo que pasó. Dice acá el punto de prensa que aún no comienza, que es para dialogar y analizar los actos violentos ocurridos el día de ayer en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. Así que a la espera de esta vocería, donde estamos instalados nosotros ya, que lleva ya media hora de retraso, pero estamos a la espera, ¿no?, de poder escuchar a las autoridades. Vamos a ir a hablar de Universidad de Chile. Nosotros estábamos a las 7:20 de la mañana de horario de ustedes, in situ en el hotel, viendo la salida de los jugadores, yéndose ya sin escolta policial hacia el aeropuerto Aeroparque, donde, bueno, se retiraron muy tristes, muy cabizbajos, con el gerente general deportivo Manuel Mayo. Estuvimos también en la noche viendo algunos jugadores en el hotel de concentración que no vieron las imágenes en el momento y que pasaba la noche y acompañados a sus familias les mostraban en la televisión lo que había pasado y todos muy consternados. Es decir, esto se los quiero reflejar para que entiendan que la cabeza realmente estaba muy, pero muy apartada de lo que puede ser el partido de Everton o lo que ustedes mencionan de estos dos superclásicos, el que viene el próximo domingo y después el que viene en la Supercopa. Entonces, ¿cómo enfocarse a ver en este duelo frente a los viñamarinos, que es duelo importante, pensando en lo que es seguir acortando distancias contra Coquimbo Unido? Acá Marcelo Díaz, al llegar a Santiago de Chile, responde sobre cómo está el plantel, la cabeza. ¿Puede estar en lo deportivo hoy? Lo escuchamos acá en ADN. En este momento solamente estamos pensando en nuestra gente que está en Argentina, que está herida, que le estamos prestando toda nuestra atención y ni siquiera pensamos en lo que viene el fin de semana. De hecho, hoy ya no vamos a entrenar, cada uno se va para sus casas, porque lo importante hoy, como lo mencioné, es que nuestros compatriotas y nuestros hinchas puedan regresar a sus hogares lo antes posible y con vida. Bueno, eso con Marcelo Díaz con respecto a lo que es el partido del domingo. De hecho, hablamos también con Michael Clark varias veces, y ustedes lo destacaban en esta gestión que ha tenido Azul Azul de poder estar en contacto con los barristas. Nosotros a las 5 de la mañana le consultamos a Michael Clark después de hacer esta ronda en los hospitales por primera vez, qué información tenían sobre el partido, y nos decían que realmente ellos no están pensando en Everton, ellos no están concentrados en aquello, que lo importante acá son las vidas humanas, los derechos de los barristas o de los hinchas de la Universidad de Chile que están en estas situaciones tan complejas. Así que sobre eso no se pronunciaron todavía, estamos a la espera. Desde Everton nos dicen que ellos entienden que se juega, lo mismo escuchábamos recién con Pablo Milat, así que vamos a tocar el tema también del presidente de Independiente, que tempranito agarró el avión hoy día y se fue a Asunción a ver si es que puede convencer a la Conmebol de que los puntos se queden en casa. Y acá Marcelo Díaz también tiene palabras sobre el mandamás del Rojo. A mí por lo menos me parece absolutamente fuera de contexto, algo a mi parecer repudiable. Solamente nos tiene que importar en este momento la seguridad y la salud de todos los hinchas, porque me imagino que también del equipo de ellos hay hinchas que están lastimados. Entonces acá lo más importante es la vida humana y ellos no han mostrado ese respeto. La palabra de Marcelo Díaz, Pancho Mata. No hay dos opiniones, me parece. No, es muy correcto lo que dice en este caso el capitán de Universidad de Chile, no solo condenando y cuestionando lo dicho por el señor Grindetti, sino poniendo de relieve. Ahora me parece, con lo que señala Rocío, con lo que agrega Marcelo Díaz, que las señales indicarían que probablemente el cuerpo técnico y el plantel estarían solicitándole a la dirigencia que gestione la postergación del partido con Everton. Es como uno empieza a olfatear que por ahí podría ir la mano. Vamos a ver cómo avanza ese tema. La información con respecto a los heridos, Rocío Ayala, está básicamente focalizada desde nuestra parte por el lado del Trovador, pero con el correr de los minutos, no sé, se habla de alguien con riesgo vital. ¿Manejas más antecedentes a la espera de lo que pueda decir la ministra Bullrich? Bueno, hasta ahora lo que hemos podido tener son las certezas que van sacando de Universidad de Chile con estos recorridos que ellos han hecho. De hecho, Michael Clark, Ignacio Asenjo, el gerente general, también ahora acompañados por José Ramón Correa, director de Azul Azul, que viene como abogado también para prestar ayuda legal a los hinchas que están detenidos. La información que nos van dando de a poco, ¿no? El último fue a las 12:48, que fue en su visita al Hospital Wilde, que uno
uno de los 4 heridos reportados esta madrugada ya se mantiene en el recinto, pero el resto han sido dados de alta. Es decir, los reportes que nos dan desde Universidad de Chile han sido bastante favorables, bastante optimistas, sobre todo desde donde está Trovador, que está el hincha más grave y que estaba acompañado a sus familiares. Así que hasta ahora es la información oficial que nos entregan desde la U, con optimismo al menos por lo que ha pasado. Y muy breve, a la espera de retomar ese contacto, para ti eres una periodista joven, la experiencia y además reconocer la colaboración de la gente de la Universidad de Chile, ¿no?, en lo que fue tu salida al estadio. Sí, bueno, nos llevaron en van a nosotros hasta el hotel de concentración, que afortunadamente nosotros en ADN estábamos muy cerca también concentrados, así que se agradece. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Michael Clark ahora en la embajada recién, y le comentábamos y le destacábamos, de hecho, en su cara, ¿no?, uno no está acostumbrado a ver estos gestos de ellos porque se habla mucho del caso Sartor, pero no tanto de lo que es el presidente de Azul Azul. Y acá él nos dice: ustedes me critican porque yo no hablo, pero pastelero a sus pasteles. Yo de fútbol puede que no hable, pero el presidente tiene que hablar con estos gestos, y hoy me parece que lo hemos reconocido. Se ha destacado, ¿no?, que al menos desde la dirigencia de la Universidad de Chile no han dejado a ningún hincha a la deriva, han estado en todos los sectores que tienen que estar, en una van que los ha trasladado durante toda la jornada. Esperan en algún momento ver si es que se pueden juntar con el ministro también acá de Interior, así que veremos cómo sigue la jornada para Michael Clark y la directiva, que cambió los pasajes para poder seguir acá atentos al minuto a minuto de los hinchas. Decías hoy en la mañana, perdonen lo superficial al momento de hacer mención a si se iba a jugar con Everton, qué pasaba con el Superclásico. Para ti, lo más fuerte que te ha tocado ver en un estadio de fútbol, Rocío. Sí, porque el Colo-Colo Fortaleza yo estaba de apoyo en la radio, entonces me parece que no logré dimensionar in situ, ¿no?, toda esta conmoción que me imagino vivieron sus compañeros, y siento que aún todavía no dijeron lo que pasamos anoche. Bueno, nosotros, no sé si se darán cuenta, pero casi no hemos dormido. Estuvimos toda la noche en el hotel de Universidad de Chile viendo distintas historias, los barristas que se acercaban a contarnos sus distintas versiones. Entonces, no solamente lo que se vio in situ, que creo que sí ha sido lo más fuerte que he vivido, porque estuve también en el Colo-Colo Santiago Wanderers en 2017, pero acá todavía no logro dimensionar lo que pasó, cómo lincharon a los hinchas, cómo hubo gente que salió ensangrentada, que está en riesgo vital en algún momento. Entonces creo que lo voy a dimensionar a un par de días, pero ahora en estos momentos creo que ha sido la cobertura más difícil que me ha tocado. Y nos vamos a mantener conectados porque pronto esperamos por las declaraciones de la ministra de Seguridad de la República Argentina, y también por la representación del ministro del Interior de nuestro país, Álvaro Lizalde, del embajador José Antonio Viera Gallo. Seguimos en contacto, líneas abiertas con Rocío Ayala en Buenos Aires, y Remolques Tremac te permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en tremac.cl a través de las redes sucursales Caufa en todo el país, porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Tac, 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 Tremac. Bueno, qué raro, en medio de todo esto se sigue jugando la Copa Libertadores. Por ejemplo, hoy día es turno de la Liga de Quito con Botafogo, el Palmeiras Santo Universitario, y se va a jugar en Buenos Aires, River frente a Libertad, mientras que en la Copa Sudamericana, Godoy Cruz ante el conjunto del Atlético Mineiro, y Lanús será local a las 20:30 ante Central Córdoba. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local. Y en Sodimac te esperan con precios bajos garantizados todos los días. Y si encuentras un precio más bajo, te dan un 20% de descuento sobre el precio igualado. Sodimac, más socios que nunca. Hemos pasado en declaraciones por Ñuñoa, por Independencia, y ahora también el comunicado oficial de la Municipalidad de La Calera. Lo que debía ser una jornada deportiva entre Independiente y la U terminó lamentablemente en hechos de violencia. Como Municipalidad de La Calera estamos acompañando a la familia con apoyo y contención del hincha de la U, que recordemos está internado en condición grave y que marcaba con sus amigos testimonio Alberto López. Mientras la Embajada de Chile en Argentina mantiene contacto para gestionar el viaje que les permite a la familia estar junto a su ser querido. Lamentamos profundamente lo ocurrido y reafirmamos que el deporte debe ser siempre un espacio de unión, respeto y fraternidad. Confiamos en su recuperación y enviamos toda nuestra fuerza y esperanza a la familia. Comunicado, reitero, de la Municipalidad de La Calera. Una de las cosas que debe explicar la ministra Bullrich ahora es por qué aún hay muchos hinchas de la U detenidos en Buenos Aires. ¿Cuál es la razón y cuál es la explicación y cuál es la razón primero de por qué se detuvieron y por qué permanecen aún detenidos? Muy bien lo que ha hecho Michael Clark, lo hemos comentado todo el día. Me parece que ha estado no solo bien, creo que ha estado muy bien, pero un poco el desde también, ¿eh? O sea, tampoco es grande tanto, digo. O sea, es el desde que uno espera de un dirigente, y lo ha hecho muy bien, y hay dirigentes que no lo han hecho
totalmente de acuerdo, lo ha hecho muy bien y nos sorprende porque actualmente es errático en sus declaraciones y acciones, eso es real, no mezclando cosas porque son áreas distintas, seguro, acá estamos muy bien, pero él desde, si es por agregar nombres propios, digamos también que Juan Pablo Pavés, que es parte del directorio de Azul Azul del sector de Chapira, junto con Jorge Toro y otras personas, anoche estuvieron haciendo un recorrido por los hospitales donde estaban los hinchas de la U, justamente generando y además intentando acompañar el que la información a través de las redes sociales, yo soy parte de grupos de chats, digamos, de hinchas de la U donde se pone mucha información, exacto, que no se distorsione, no se den informaciones, digamos, que no tienen asidero, que no son comprobables, para que eso no genere el terror y el pánico que anoche se generó entre, sobre todo, los familiares de los hinchas que estaban en Buenos Aires. Vamos a volver a la capital argentina luego con Alberto López a las inmediaciones del estadio para saber también el sentir de los vecinos, de lo que ocurrió allí, tener más información también y a la espera de esta declaración de la ministra de Seguridad de la República Argentina. Eso y más junto a los tenores, edición especial hasta las 4 de la tarde. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Volvemos contigo a Buenos Aires, Alberto López. Sí, estoy acá afuera del estadio de Independiente. Hay muchos proyectiles. Muchísimos. Este sonido es de un desagüe de metal oxidado, totalmente quebrado en muchos pedazos. Y claro, tiene toda la pinta de que era un arma, acaso cortopunzante, se podría decir. Seguimos acá, bueno, miramos para el interior porque, ojo, el estadio está clausurado por Fiscalía. Está trabajando en este instante la Fiscalía en el Estadio Libertadores de América, donde nos encontramos en este minuto. Me asomo por una rendija acá en el portón, hay muchos vidrios quebrados, hay ladrillos. Hay una periodista también acá, vamos a ver si podemos conversar cortito con ella. Sabrina, ¿estás al aire? ¿Podemos conversar? Sabrina Oteagui, ¿lo digo bien? Bueno, de TNT Sport Argentina, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, si se puede decir bien, ¿no? Después de la noche que pasamos aquí en el Libertadores de América. Muy complicado, fuiste testigo también de todo esto, ¿eh? Sí, estaba en la parte de los pupitres, arriba de la platea Bochini Baja, y la verdad que espectador de primera fila más o menos fuimos los periodistas. ¿A quién asocias esta responsabilidad de lo ocurrido? ¿Hay responsables acá? Yo creo que, primero que todo, ambos clubes son responsables. El operativo de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y también yo creo que desde el periodismo tenemos que dejar de culpar a uno o al otro, sino... lo principal es garantizar, ¿no?, que la gente esté bien, que el hincha esté bien, tanto de Chile como de Independiente. Lo que se vivió ayer fue una batalla campal y la gente vino a ver un partido. Nosotros vinimos a trabajar. Me parece que hay que priorizar la vida de las personas y de los hinchas, que por suerte ninguna corrió riesgo, y me dio mucha bronca e impotencia que colegas, tanto de Chile como de Argentina, dieron víctimas fatales cuando no las hubo. Y me parece que hay que tener mucha ética y mucha responsabilidad a la hora de informar, y la verdad que ayer no pasó eso. Había muchos trascendidos, informaciones también que iban y venían, como bien dices tú, Sabrina. Acá trataba de conversar con los vecinos, y por seguridad no quieren hablar, porque llegaron traumados. Vieron escenas terribles, me decían acá, más allá que había mucha seguridad. La policía no podía entrar. ¿Hay un dictamen acá en Buenos Aires que la policía no puede actuar en estos casos? La verdad que desde el 2023 tengo entendido que no puede entrar la policía al estadio. Por eso está la seguridad privada, que ayer la verdad no se vio en la Sur Alta. Me esperaba yo un cordón por lo menos de seguridad privada, que no hubo. Y también... creo que hay que resaltar, ¿no?, que no deberían pasar estas cosas. Las hinchadas deberían convivir, estando una arriba de la otra o abajo. No debería pasar esto. Estamos naturalizando estos hechos de violencia de un lado y del otro. Yo creo que falló la seguridad privada, falló el operativo de seguridad de la provincia de Buenos Aires y falló tanto U de Chile como Independiente en no cuidar a sus hinchas. Bueno, te agradezco este testimonio. Tú vas al aire ahora. En lo personal, a través de tus redes también la gente te ha comentado, ¿no? Estás pasando un momento también en medio de agrio ahí, ¿no? Sí, el hincha de Chile, la verdad que
No le gustó que contemos con neutralidad cómo fueron los hechos, porque la verdad desde antes de que termine el primer tiempo todo comenzó con la parcialidad chilena arrojando objetos, proyectiles, excremento, azulejos, inodoros a la parcialidad de Independiente, y luego fue un desmadro porque la barra brava de Independiente fue a la cacería de hinchas de U de Chile. Yo no justifico ni un lado de violencia de un lado ni del otro, yo nada más me dedico a informar, y la verdad que hay que garantizar la seguridad de las personas, que es lo principal. Me parece que es eso, y no generar más violencia. Entonces, creo que le pido de la parcialidad de un lado y del otro que calmemos las aguas, porque hay en juego vidas que por suerte ya no corren riesgo, y lo importante es eso. Se vino a ver un partido de fútbol, y lo que menos hicimos es ver eso. Es verdad, gracias Sabrina. No, de nada. Y fuerza. Gracias. Ahí está bien afectada Sabrina Oteagui de TNT Sport Argentina. Nos decía, de repente me han escrito en redes sociales, yo no tengo nada que ver, me decía fuera de micrófono, y lo estoy pasando realmente mal, porque la gente es así a veces, no tiene piedad en redes sociales y dice cualquier cosa. Insisto, acá la vecina tiene un negocio, dice que ella no cerró el negocio y se dio cuenta de todo lo ocurrido acá a las afueras del Estadio Libertadores de América, donde en este instante nosotros estamos y en este instante está trabajando la Fiscalía de Buenos Aires. Muy valioso el testimonio, también sabemos de los chilenos aún, los hinchas barristas de la Universidad de Chile detenidos en comisarías. Pancho Moat, escuchábamos a la colega argentina y me parece que hace un perfecto resumen para lo que ha comentado y conversado la mesa durante todo el programa. Sí, Sabrina con mucho sentido común ha expuesto de manera sintética buena parte de lo que fuimos testigos anoche desde aquí de Santiago y todos nuestros compañeros allá en el estadio de Independiente. ¿Apuntar algo al cierre, Danilo Díaz, desde Buenos Aires? Que habíamos vivido una fiesta espectacular el martes aquí en Buenos Aires con el partido de Racing con Peñarol, pero que lo que observamos ayer, lo que vivimos, lo que transmitimos, bueno, es radio en vivo, es radio en directo, la emoción del periodismo, y que el periodismo serio siempre tiene que estar presente, siempre, el periodismo siempre tiene que estar, y pudimos contarle a la gente lo que estaba ocurriendo, de pronto sin la precisión que queríamos porque estábamos recibiendo una catarata de informaciones, pero en definitiva creo que se cumplió con el deber de un medio de comunicación como ADN, como Los Tenores, que estuvimos presentes, y la sensación. Sí, los violentos están ganando en Sudamérica. Los violentos están ganando en Sudamérica. Buen regreso, Danilo. Nos vemos. Claro, porque complementando lo que dice el tenor del pueblo, tal vez, no sé, quiero representarlos a todos, pero para decir que no somos ni expertos en seguridad, no somos policía, no organizamos eventos masivos, apenas nos alcanza para ser periodistas, y nuestra labor, nuestro rol es ver, contar y analizar, es lo que hemos tratado de hacer. Cristian Arcos, gracias por estar ahí. Pancho Moat, gracias por compartirnos ese texto del Pato Hidalgo. Y un abrazo a Pato. Sí, hay auditores que lo están pidiendo. Y marquemos que la presencia del equipo periodístico de ADN en Buenos Aires se mantiene hasta el sábado. En la mañana por lo menos con Danilo y Rocío. Y en la programación de ADN, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que nos despache Rocío Ayala desde el Ministerio de Seguridad. Estamos esperando esas declaraciones de Patricia Bullrich, mientras veíamos imágenes también de los detenidos siendo trasladados a la Fiscalía hasta ahora en Buenos Aires, Tigre. Imagen también que reportábamos recién con otros compañeros custodiados por la policía y en Buenos Aires, y saliendo también rumbo a Fiscalía. En minutos también en la programación de ADN prometemos la presencia de Daniel Ramírez, nuestro compañero enviado especial a la cobertura de los Panamericanos Junior de Asunción. Ya está en Conmebol, atento a los movimientos del presidente Independiente y a las decisiones que pueda tomar Conmebol a propósito del partido. Si eres un verdadero inviernista, sabes que con Lanco puedes sellar, reparar y proteger cada rincón de tu casa antes del invierno, porque vivir protegido y sin filtraciones empieza con una buena preparación de tu hogar. Prefiere siempre las soluciones que solo Lanco te puede entregar. Y al cierre un toquecito, Rodrigo Hernández, con noticias del Abierto de Estados Unidos. Se ha conocido el cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos y está muy duro el panorama para los tenistas chilenos ahí en el cuadro mayor. En el caso de Alejandro Tavilo, va a jugar con el tercer jugador de mejor ranking del mundo tras Sinner y Alcaraz. Me refiero a Alexander Zverev, el número 3 en la preclasificación. No muy distinto la situación para Nicolás Jarry, que se va a medir frente al 16 del planeta. Jakub Mensik, un jugador de 19 años que arrancó muy bien la temporada, nada menos que ganando el Master 1000 de Miami. Después ha tenido una temporada normal y por lo tanto creo que Jarry ahí tiene para discutir el partido. En el caso de Tavilo frente a Zverev, palabras mayores por el momento de Tavilo y por la clasificación también de Alexander Zverev. Por sus comentarios, por su participación, por su sintonía, por estar ahí, muchas gracias. Sigan con nosotros, ya vienen los servicios informativos de ADN. Buenas tardes.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.